No tenía pensado ir a una cena familiar esa noche. Se lo había dicho a Camille 3 días antes, cuando me entregó la tarjeta del menú en relieve con una mirada más de obligación que de invitación. Solo es una cena, dijo, quitándose una pelusa del blazer, sin siquiera mirarme. Pero ese es el problema, nada era nada con su familia. Una cena sencilla significaba un mar de insultos velados, miradas de reojo y risas educadas que parecían pregrabadas. Lo había soportado durante años, sonriendo durante todo el proceso, como si fuera un accesorio que ella usaba cuando le convenía. Pero esta vez fue diferente, porque yo pagué la cena. Orelos no era el tipo de lugar al que uno llega por casualidad con cupones o regalos de cumpleaños. Era lujoso, exclusivo, y cada rincón de su comedor privado susurraba adinerados y secretos refinados. Lo había reservado con semanas de antelación, no por generosidad, sino porque una parte de mí quería verlo retorcerse. Esa curiosidad silenciosa y amarga dentro de mí quería saber cómo reaccionarían cuando apareciera. Sin suplicar, sin esforzarme, simplemente allí, presente y sin inmutarse. Camille me había pedido que me vistiera bien, por las apariencias. Llevé el traje azul marino que, según dijo una vez, me hacía parecer demasiado serio. Perfecto. El portero me recibió como si perteneciera a ese lugar, como si no supiera en qué clase de guerra me estaba metiendo, y lo agradecí. El aire dentro estaba cargado de aceite de trufa, vino añejo y tensión. Ya estaban sentados cuando llegué. Camille, su padre Raymond a la cabecera de la mesa, su madre Lena frente a él y su hermana Elise con esa sonrisita petulante que lucía como perfume. Ocupé el asiento vacío junto a Camille sin preguntar. Al principio, nadie me reconoció. No realmente. Su madre esbozó una leve sonrisa. Elise desplazó su teléfono como si no acabara de entrar. Raymond ni siquiera parpadeó. Me serví agua, con calma, como si no fuera un fantasma en su pequeña escena de cena. Llegas tarde, murmuró Camille en voz baja, con la mirada al frente y demasiado abrigada. Pagué, respondí, igualmente en voz baja. Pensé que valía la pena. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. El camarero trajo aperitivos, vieiras con caviar en platos con borde dorado, y todos actuaron como si nada pasara. Elise habló de su acuerdo con una influencer. Lena elogió el nuevo club de vinos al que se unieron. Raymond criticó a un senador como si hubiera jugado al póker con él la noche anterior. Todo era tan teatral que habría jurado que alguien había dado pie a las líneas. Mastiqué la comida lentamente, respondiendo cuando era necesario, pero sobre todo me limité a observar. Camille se reía de los chistes de su padre y se arriesgó a ser la hija perfecta. Recuerdo cuando esa sonrisa solía estar reservada para mí, antes de que el estatus y la apariencia se tragaran lo que quedaba de nosotras. El vino fluía más rápido que la conversación, y empecé a notar los destellos. Miradas tensas entre Camille y Elise, la forma en que Lena parecía más tensa de lo habitual. Algo se avecinaba. No sabía qué, todavía no, pero el trasfondo estaba ahí. Siempre lo es, justo antes de que rompa una ola. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Elise con ojos brillantes y el tenedor en la mano. ¿Sigues con eso de consultoría de negocios? Esa cosa acaba de financiar esta cena, dije con suavidad. Pero sí, todavía me va bastante bien. Oh, dijo con un tono sarcástico. Me alegra oírlo. Solo pensé que tal vez te habías mudado a algo más estable. Camille rió suavemente. Miré directamente a Elise y sonreí. La estabilidad está sobrevalorada. Pero con apalancamiento. Eso perdura. Su expresión vaciló un instante, lo justo para satisfacer un pequeño y rencoroso deseo en mí. Raymond finalmente me miró, solo para tomar el vino. Siempre y cuando no uses el dinero de Camille para tus pequeños negocios, dijo, casi con indiferencia. Camille no me defendió. Claro que no. Eso habría sido demasiado parecido a una sociedad. Claro que no, dije. Tengo mi propia cartera. Te sorprendería lo rentable que es no depender de ayudas. Raymond gruñó, indiferente a mi independencia financiera. Camille se giró hacia mí, con rostro amable y voz baja. Solo, no montes un escándalo esta noche, ¿de acuerdo? Es importante. ¿A quién?, pregunté.
¿A ellos? ¿O a ti? No respondió. En cambio, cogió su copa de vino, miró a los demás y luego se miró en el dorso de la cuchara. La observé, y por un instante, no reconocí a la mujer a mi lado. En algún momento, Camille dejó de ser mía. Y tal vez yo también dejaría de serlo. Pero no había tristeza en esa comprensión. Solo claridad. Me recosté, dejando que el sonido de los cubiertos y la risa fingida llenaran el espacio. Pensé que ver sus caras al llegar me daría satisfacción. Pero no fue así. Se sentía tranquilo. Como estar en una habitación que antes resonaba con tu voz, pero que ahora solo albergaba polvo y sombras. Aún así, estaba allí. Formaba parte de la obra, al menos por ahora. Y si tuviera que soportar una noche más fría y calculada con esta familia, lo haría a mi manera, bajo mis condiciones. Le hice una seña al camarero, pedí otra copa de Malbec y dejé que llegara el siguiente plato. Sería la última cena a la que asistiría así. Porque, lo supieran o no, todo estaba a punto de cambiar. No sabía qué planeaba Camille, pero sí sabía lo que estaba dispuesto a hacer. Y esta vez, no comería lo que sirvieron. Serviría algo propio. Frío, preciso e inolvidable. Estábamos a mitad del plato principal, medallones de ternera y reducción de trufa, cuando Camille golpeó su copa de vino con el filo del cuchillo de mantequilla. El sonido nítido y tintineante resonó por la suite privada como una señal, atrayendo todas las miradas hacia ella. Dejé el tenedor lentamente, secándome la comisura de los labios con una servilleta de tela, sabiendo ya que lo que venía no era un brindis ni un agradecimiento. Camille permaneció de pie, con una postura perfecta, su voz, un encanto suave, perfumado y caro. Todos, comenzó, levantando su copa lo justo para llamar la atención. Gracias por estar aquí esta noche. Sé que no es frecuente que nos reunamos así. Sonrió a su padre, luego a su madre, luego a Elise. Finalmente, se giró ligeramente hacia mí, y sentí el frío de esa sonrisa sin calidez. Solo quería compartir una noticia personal antes del postre. Su madre se enderezó levemente, anticipando algún triunfo bien pensado, tal vez un anuncio de embarazo o un artículo en una revista. Elise cruzó las piernas y sonrió con suficiencia, como si estuviera al tanto. Raymond siguió masticando, indiferente hasta que se mencionaron el dinero o su reputación. Harlan y yo nos vamos a divorciar, dijo Camille, con la voz como seda envuelta en un bisturí. El tenedor no resbaló en mi mano. Mi vaso no tembló. Simplemente la miré y parpadeé una vez, lentamente, como si estuviera viendo un anuncio de un producto que no quería comprar. Alrededor de la mesa, las reacciones se encendieron como cerillas. Lena jadeó, llevándose la mano volando hacia su collar. Elise exhaló como si hubiera estado conteniendo el final de un chiste demasiado tiempo. Raymond me miró, luego a Camille, y asintió una vez, como si ya lo supiera y lo aprobara. Esa expresión, esa satisfacción en su rostro, me decían más que cualquier palabra. Esto no fue espontáneo. No fue un acuerdo mutuo nacido de conversaciones a medianoche y un arrepentimiento silencioso. No. Esto fue un montaje. Camille se sentó lentamente, como si esperara aplausos. O quizás lágrimas. O una crisis nerviosa. Pero no le di nada de eso. Tomé mi copa, un Burdeos 08 que yo mismo había elegido, y tomé un sorbo tranquilo. El vino era excelente. Rico. Fuerte. De esas que se quedan en la lengua. Las dejé sin prisa y me puse de pie. Todas las miradas se volvieron hacia mí, a veces inseguras, a veces curiosas. Camille arqueó una ceja como si esperara que me avergonzara. Pero solo sonreí. Qué curioso que menciones noticias, dije con voz suave y firme. Tengo algunas propias. La sonrisa de Camille se desvaneció por un instante. Ese destello de confusión fue un regalo. La mesa se tensó de nuevo, como el momento antes del trueno. No pensaba decir nada esta noche, continué, recorriéndolos con la mirada. Pero como estamos siendo transparentes, me giré ligeramente, con las manos cruzadas delante de mí, como si estuviera a punto de dar un discurso inaugural. Elise se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Qué pasa? ¿Por fin conseguiste eso, sea lo que sea que hagas?
Reí suavemente, sin romper el contacto visual con ella. No del todo. Pero cerré un trato bastante importante la semana pasada. Algo significativo. Raymond arqueó una ceja, pero no dijo nada. Su cuchillo raspó el plato al volver a cortar la ternera. Pero lo vi. La pausa en el movimiento, la forma en que su mano se tensó ligeramente. Camille se cruzó de brazos, con las comisuras de los labios crispadas. Pensó que estaba fanfarroneando. Dejé que el silencio se prolongara, saboreándolo. He adquirido el control de la empresa, dije, cada palabra deliberada. En Dufresne Group International. El silencio crujió como un látigo. El tenedor de Raymond golpeó el plato y cayó con un ruido metálico sordo. Camille parpadeó. Una vez. 2 veces. Sus labios se separaron y luego se cerraron, como si intentara reiniciarse a mitad de la frase. Eso es. Elise empezó, pero luego se detuvo. Ella no sabía qué significaba el grupo Dufresne. Pero Raymond sí. Lena sí. Camille debería haberlo hecho. ¿Tu pequeña consultora adquirió acciones? Preguntó Camille, con la voz ahora cortante, despojada de su anterior encanto. ¿Es este otro de tus proyectos paralelos, Harlan? No. Lo dije simplemente. No es un proyecto secundario. Es la culminación de 15 meses de adquisiciones estratégicas, compras apalancadas y negociaciones con los accionistas. Y desde el viernes pasado, tengo la mayoría de las acciones. Raymond se recostó en su silla, con la mandíbula apretada. ¿Mientes? Lo miré fijamente a los ojos. No lo soy. Lena se aferró a sus perlas, literalmente, como si el peso de ese gesto la protegiera de lo que acababa de decir. Y Liz nos miró, poniéndose al día, y se dio cuenta de que no era solo un trato de negocios. Era un golpe. Camille, sin embargo, no había terminado. Nunca lo fue. Es imposible, dijo, negando con la cabeza. Papá nunca vendería. Él construyó esa empresa. Yo no la vendí, dijo Raymond en voz baja y amarga. Tu tío Morris lo hizo. Junto con las posesiones de Víctor y Liz. Al parecer, estaban ansiosos por cobrar. Camille lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Ellos, qué? Estaban hartos de que los excluyeran, añadí con voz tranquila. Y hartos de ver cómo su patrimonio se reducía bajo el férreo control de tu padre. Y Liz se puso de pie, visiblemente ofendida. No vendí nada. Sonreí cortésmente. Tú no, Elise Dufresne. La otra Elise. Tu prima. De la sucursal de Ginebra. Oh, murmuró, desanimada un poco. Camille se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. ¿Y qué? ¿Tienes acciones? Menuda cosa. Eso no significa nada. No eres uno de nosotros. No, acepté. No lo soy. Y por eso funcionó. Raymond azotó la servilleta sobre la mesa. Eres un conspirador. Levanté la mano. No para silenciarlo, sino para mantener la palabra. Solo reconocí una oportunidad. Los rencores de tu familia eran más valiosos que cualquier préstamo que pudiera haber pedido. Les ofrecí dignidad y una prima. Y se lo llevaron. Camille me miró como si no reconociera al hombre con el que se casó. Quizás no. Quizás nunca se molestó en intentarlo. Pero ahora lo vi en sus ojos. Ese desmoronamiento. El cálculo que se desplegaba tras su mirada. El momento en que los controles se le escaparon de las manos como una copa de champán de una mesa pulida. Y, añadí, mirando a Raymond. Hay una noticia más. Pero la guardaré para el postre. Volví a sentarme. Lentamente. Con calma. La habitación no vibraba. Zumbó con inquietud. Levanté mi copa de nuevo, dejé que el vino rozara mis labios y esperé. Camille no sonrió esta vez. No habló. Simplemente me miró fijamente desde el otro lado de la mesa que creía controlar, y por primera vez desde que la conocí, parecía genuinamente insegura de lo que vendría después. No me apresuré.
Los dejé reflexionar sobre ello, el peso de mis palabras, las ondas que se extendían por su realidad. Y Liz picoteó su plato. El apetito se evaporó. Lena susurraba algo agudo y ansioso en su vino. ¿Y Raymond? No había probado la comida desde lo último que dije. Sus ojos se clavaron en mí, entrecerrados y fijos, como si intentara descifrar cómo lo había logrado. Camille se sentó rígida a mi lado, con los brazos cruzados y respirando con dificultad. Sentía su furia tensándose en su postura. Pero no lo demostraba. No aquí. No hasta que tuviera algo que le diera la vuelta a la situación. Siempre necesitaba el control. Por desgracia para ella, había tardado demasiado en aprender de aquello. Cuando me aclaré la garganta, todos volvieron a levantar la vista, con tanta tensión que podría haberlo cortado y vendido como guarnición. Probablemente se estén preguntando cómo. Empecé, dejando que mis dedos se deslizaran por el tallo de mi copa de vino. ¿Como alguien como yo lo había logrado? Camille se burló, pero fue más débil que sus pullas habituales. Harlan, ¿este es otro de tus pequeños proyectos empresariales?, preguntó, usando el mismo tono burlón que había usado conmigo durante años. La que dijo que estás por debajo de nosotros, incluso mientras sonreía para las fotos familiares. Me giré hacia ella lentamente. No, Camille, dije con dulzura. Este no era un proyecto apasionante. Era ajedrez. Y Liz frunció el ceño. ¿Te refieres a una metáfora o a qué de verdad tocas? Es una metáfora. Raymond espetó. Gracias, dije secamente. Mira, sé cómo suena. El yerno del consultor, el forastero, comprando partes del imperio familiar. Pero esa es la cuestión, solo me veías así. Un accesorio de fondo. Una extensión de la imagen de Camille. Camille murmuró, aquí vamos. Nunca me preguntaste qué hacía después del trabajo, continué. No me preguntaste con quién trabajaba, a quién asesoraba ni dónde reinvertía. Siempre asumiste que estaba haciendo mis pinitos. Hice una pausa, mirándolo fijamente a los ojos. Pero no me dedico a esto. Construyo. Raymond adelantó su plato. Si este es tu momento, di lo que viniste a decir y deja de hacer teatro. Me incliné un poco. Bien. Te lo diré sin rodeos. Empecé a trabajar con clientes del grupo Dufresne hace unos 4 años, discretamente. Unas cuantas empresas medianas cansadas de la burocracia y el estancamiento. Necesitaban soluciones. Les di resultados. Se corrió la voz. Consultoría no es lo mismo que propiedad, dijo Raymond rotundamente. Tienes razón, asentí. Por eso nunca me conformé solo con la consultoría. Empecé a reinvertir lo que ganaba. Pequeñas participaciones en empresas asociadas. Compré deudas, aseguré gravámenes, planifiqué el lado vulnerable del imperio que construyó tu padre. Todo mientras asistía a cenas como esta y sonreía a pesar de tus pullas. Camille se movió a mi lado. Si de verdad hiciste esto, tuviste que trabajar con alguien de adentro. No hay forma de convencer a esos accionistas sin ayuda. Tuve ayuda, dije. Pero no de la gente que crees. Verás, mientras tú planeabas fines de semana de spa y Liz intentaba ser la imagen del agua mineral, yo tomaba café con tu tío Morris cada 2 martes. Raymond apretó la mandíbula. Estaba amargado. No tenía estómago para los negocios de verdad. Cierto, dije, pero tenía suficientes acciones y el resentimiento justo para escuchar. Y tras algunas conversaciones, aceptó una transferencia discreta de los derechos de voto. A partir de ahí, se produjo una reacción en cadena. Víctor buscaba retirarse a Italia. Y Liz, la de Ginebra, quería irse tras el desastre del último trimestre. Era temporal. Raymond estalló. No para ellos, dije. Para ellos, fue una llamada de atención. Una que hizo mi oferta aún más atractiva. Precio superior al del mercado. Salida rápida. Sin dramas. Lena nos miró como si hubiera entrado en un sueño a mitad de camino y no pudiera encontrar la trama. ¿Pero para qué quieres la empresa? No eres de la familia. Exactamente, respondí.
No le debo lealtad a nadie aquí por sangre. Lo que significa que puedo dirigir la empresa de forma limpia, eficiente y sin favoritismos. Sin acuerdos secretos. Sin privilegios de apellido. Solo resultados. Camille parecía querer presentarse de nuevo. Para recuperar el protagonismo. Estás fanfarroneando. Aunque tengas acciones, no puedes hacer nada con ellas a menos que tenga el control. Lo interrumpí. Lo cual hago. Raymond entrecerró los ojos. ¿Esperas que creamos que tienes más del 51%? Raymond, dije con una sonrisa, no espero nada. Tengo los documentos. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre delgado. Los ojos de Camille lo siguieron como si fuera una pistola. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa, junto a mi plato. Eso, dije, es un resumen de las propiedades, notariado, con todas las autorizaciones de transferencia de cada accionista que me vendió. Puedes pedirle a tus abogados que lo verifiquen. De hecho, te lo recomiendo. Los dedos de Raymond se crisparon como si quisiera arrebatárselo, destrozarlo, pero no se movió. En cambio, se recostó lentamente, como quien intenta disimular que le han dado un puñetazo en el estómago. No lo entiendo, susurró Lena. ¿Cómo ha podido pasar esto? Porque ninguno de ustedes estaba mirando, dije. Estabas demasiado ocupado manteniendo la ilusión de dominio. Demasiado absorto en tu jerarquía como para darte cuenta de quién estaba en la sala. Nunca intenté impresionarte. Estaba observando. Escuchando. Y cuando llegó el momento, me moví. La voz de Camille llegó suave, casi inaudible. Te casaste conmigo para reunirte con mi familia. Me volví hacia ella, sin enojo ni presunción, simplemente sincero. No, Camille. Me casé contigo porque te amaba. A pesar de tu familia. A pesar de todo esto. Pero en el camino, me di cuenta de que el amor no sobrevive en un lugar donde el respeto se niega constantemente. Parpadeó, atónita y en silencio por una vez. Construiría una vida con la esperanza de ser vista, continué. De ser aceptada. Y cuando eso no sucedió, dejé de necesitar tu validación. Empecé a construir algo más. Algo más grande. Raymond por fin volvió a hablar, con voz más baja. Has quemado años de tradición. Has desmantelado un legado. No, dije. Lo he salvado. De ti. De la descomposición. Del derecho que lo estaba desangrando. Nadie respondió. La sala se sumió en el silencio. Denso e incómodo. Terminé el último sorbo de vino en mi copa, saboreándolo. Entonces, cuando llegó el camarero a retirar los platos, sonreí cortésmente y dije, ¿alguien quiere postre? Creo que el tiramisú está bastante bueno esta noche. No esperaba que se recuperaran pronto del último plato. Seguían rumiando mis palabras más que la comida que habían repartido por sus platos. Camille no había hablado desde su acusación en un susurro, te casaste conmigo para llegar a mi familia, y ahora estaba sentada como un maniquí, con la mirada fija en algún lugar más allá de la mesa. Su postura era rígida y su respiración superficial. Raymond también se había quedado callado, lo cual me preocupó más que sus gritos. Significaba que estaba calculando. Procesando. Buscando una grieta en mi historia o una manera de deshacer lo ya hecho. Lena no dejaba de moverse en su asiento como si no pudiera sentirse cómoda consigo misma. ¿Y Iris? Justo ahora se daba cuenta de que este no era el tipo de drama familiar que se podía compartir como chismes durante el almuerzo. Esto era algo más. Algo permanente. Esperé a que pasaran las cartas de postres. Nadie abrió la suya antes de retomar la conversación. No porque necesitara demostrar nada más, sino porque la verdad merecía ser dicha en voz alta, sobre todo después de tantos años de fingir que no importaba. Supongo que tienes preguntas, dije en voz baja pero clara. Así que déjame darte la visión completa. Camille ni se inmutó. Raymond gruñó. Nadie se negó. Empezó hace 1 año y medio, dije. En la subasta benéfica de primavera, Raymond, me tomaste aparte y dijiste que, quizás el año que viene, los donantes de Rayal se encargaran del trabajo pesado.
Era broma, pero no lo era. Y sonreí, como siempre, y no respondí. Pero en ese momento decidí que no seguiría encogiéndome para caber en esta habitación. Raymond me miró como si no lo recordara. Pero lo hizo. Lo vi en la forma en que frunció el ceño. Empecé a investigar la estructura de la empresa esa misma semana. Al principio no por despecho. Solo por curiosidad. Pero lo que encontré fue un sistema enredado en viejos rencores, favoritismo y un liderazgo en decadencia. Dufresne Group International tenía la estructura de un titán y el estómago para un escándalo. Y Liz por fin encontró su voz. ¿Así que pensaste que debías ser tú quien lo arreglara? No lo pensé, Liz. Lo sabía. Respondí. Porque ya lo estaba haciendo, en silencio. Las filiales que asesoré generaron beneficios. La eficiencia se disparó. Los clientes confiaron en mí porque no esperaba lealtad. Me lo gané. Así que seguí adelante. Me acerqué a primos con los que no habías hablado en años. Descubrí quién quería salir, quién estaba cansado, quién se sentía ignorado. Y les di una opción. Camille finalmente me miró con los ojos abiertos e inseguros. ¿Hiciste todo esto a mis espaldas? No, Camille, dije. Lo hice a tu lado. Mientras estabas allí. Mientras planeabas cenas, catas de vino y retiros de spa con la misma familia que me trataba como si fuera un detalle decorativo de último momento, simplemente no me preguntaste en qué estaba trabajando. Nunca lo preguntaste. Estaba ocupada, dijo con amargura. Yo también. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué otra carpeta, esta más gruesa. Camille la mentía como si fuera a morderla. Lo puse sobre la mesa y lo abrí. Esto, dije, tocando la primera página, es la cronología de las adquisiciones. Cada reunión. Cada oferta. Cada acuerdo legalmente vinculante. Firmado y notariado. Los abogados pusieron todos los puntos sobre las íes y cruzaron todas las tes. Morris firmó primero, luego Víctor. Geneva y Liz le siguió tras una breve puja que me alegró dejar ganar, solo para ofrecerle más 3 semanas después. Para cuando se secó la tinta, tenía el camino despejado hacia la mayoría de votos. Raymond se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué revelarlo aquí? En la cena. Porque nunca me ibas a dar un lugar en tu mesa, Raymond, dije con voz firme. Así que construí uno. Y ahora soy dueño del tuyo. El silencio era denso y tenso. Entré a la sala de juntas de Dufresne la semana pasada. Salí. Y el equipo legal me saludó por mi nombre. Tenían los contratos listos. Verificaron las propiedades. Y cuando les presenté el acuerdo final firmado, dijeron una frase que jamás olvidaré. Felicidades, señor Drake. Es usted el accionista mayoritario. Lena se tapó la boca. Camille negó con la cabeza, aún con la esperanza de que fuera una broma elaborada. Pero papá no se lo vendió. Me volví hacia Raymond. Tiene razón, dije. No lo hiciste. Pero tu orgullo es lo que me permitió comprar todo lo demás. Empujaste a tu familia tan al límite que no tenían nada que perder. Solo tenía que ofrecerles un mejor trato. Y lo hice. El rostro de Raymond se tensó. ¿Crees que esto te hace poderoso? No, dije. Me hace responsable. Porque alguna vez creaste algo significativo, cuando esta empresa representaba algo más que legado y arrogancia. Ahora me toca decidir si sobrevive los próximos 50 años. No dijo ni una palabra más. Sus manos, antes firmes, se aferraron a los brazos de la silla. Y Liz estaba enviando mensajes de texto por debajo de la mesa, probablemente intentando avisar a los primos que quedaban que no se habían enterado. Camille se quedó mirándome fijamente. ¿De verdad nos odias tanto? Suspiré y me giré hacia ella. No. No te odio. Odio en lo que te convertiste. Odio que me vieras ser ignorada, menospreciada y excluida, y no dijeras nada. Odio que me usaras cuando te convenía y luego me olvidaras cuando no. Pero sobre todo, odio que pensaras que nunca lo entendería. Apartó la mirada.
No quería venganza, dije en voz baja. Quería respeto. Cuando no lo conseguí, tracé un plan. Y a diferencia del caos tras el que se esconde tu familia, lo ejecuté sin fanfarrias ni crueldad. Concéntrate. El camarero llegó a recoger los platos, sin saberse interrumpir. Raymond lo despidió con un gesto como si estuviera espantando una mosca. Camille permaneció inmóvil, con las manos apretadas en el regazo. Sabía que el siguiente movimiento llegaría pronto, el pánico, las intrigas. Siempre lo hacían así. Pero estaba lista. Guardé la carpeta en mi abrigo y me puse de pie. No estoy aquí para pedir perdón, dije, recorriendo la mesa con la mirada una última vez. Estoy aquí para informarles. Su era ha terminado. La junta directiva será informada oficialmente en 2 días. La transición comienza el lunes. Sus nombres serán eliminados de todos los comités. Camille recibirá un resumen detallado de la división de bienes conyugales al final de la semana. Abrió la boca, pero no salió nada. No estoy aquí para destruir lo que construiste, le dije a Raymond. Estoy aquí para limpiar lo que dejaste pudrir. Y dicho esto, me volví hacia el camarero que estaba cerca de la puerta y asentí. El postre está en camino, dije en voz baja. Pero creo que ya no tenemos apetito. No había planeado sacar el documento tan pronto. El que estaba metido en el forro interior de mi chaqueta encajaba a la perfección entre mi cartera y mi silencio. Pero cuando Camille intentó restarle importancia, cuando se inclinó hacia adelante y con esa vieja y petulante brusquedad en la voz dijo, vale. Así que eres dueño de una parte. Eso no significa nada. Sabía que era el momento. La habitación ya estaba en silencio, pero ahora el aire se había vuelto quirúrgico. Aún así, limpio, pero no en el buen sentido. Como la pausa antes de una operación. Metí la mano en mi chaqueta con la misma calma que había practicado durante semanas, rozando con las yemas de los dedos el sobrerepujado que contenía el último clavo. La firma de su padre. Esta, dije, extendiéndola como si fuera el último gesto de un mago, es la carta de jubilación que Raymond firmó esta mañana. Hubo un instante. Solo un segundo de silencio. Luego, dijiste que era un marcador de posición. Raymond ladró, con la voz quebrada por el pánico de quien acaba de darse cuenta de que le habían superado en el mismo tablero que creía controlar. Camille se giró en su silla, girando la cabeza hacia él. ¿Qué? Siseó. ¿Qué? La mirada de Raymond nos recorrió de un lado a otro, su serenidad se deshizo como un hilo barato. Dijo que era un borrador. Un documento simbólico. No autoricé nada oficial. Di un paso al frente, apenas, y puse el documento sobre la mesa. Pedí al equipo legal de la empresa que lo revisara. Firmaste con plena asesoría. Había un notario presente. Firmaste cada cláusula. El rostro de Raymond palideció. ¿Me engañaste? No. Respondí con serenidad. Me subestimaste. Asumiste que nunca sería más que el discreto cómplice de tu hija. El hombre que nunca hablaba en las reuniones familiares. Que dejaba pasar los insultos. Que asentía, sonreía y se presentaba con flores. Tenías razón en parte. Estaba callado. Paciente. Pero nunca he sido ciega. Y Liz murmuró, Dios mío, en voz baja. Mientras Lena se tapaba la boca de nuevo, como si el escándalo fuera a salirle de los labios si no los mantenía sellados. Camille miró el documento como si fuera a desaparecer si lo miraba con suficiente atención. Seguí hablando. A partir del mes que viene, seré el director ejecutivo de Dufresne Group International. Ese título conlleva plena autoridad ejecutiva, y por desgracia para todos ustedes, total discreción. Raymond intentó enderezarse, pero la lucha lo estaba agotando. Esta junta no lo permitirá. Arqueé las cejas. ¿Qué junta? ¿La que disolví hace 2 días con el consentimiento de la mayoría de los accionistas? Esa junta. La sala volvió a quedar en silencio. Camille negó con la cabeza lentamente, como si finalmente lo asimilara todo, como si estuviera viendo romperse una presa y se diera cuenta de que estaba en el lado equivocado de la inundación. No puedes hacer eso, dijo con la voz hueca.
No eres una Dufresne. No entiendes lo que significa esa empresa. Asentí levemente. Tienes razón. No soy un Dufresne. Ese nombre no significa prestigio para mí. Significa exclusión, arrogancia, autosabotaje camuflado en la tradición. Pero entiendo lo que podría ser, lo que debería ser, y pienso reconstruirlo. La voz de Camille se agudizó de repente. No tienes derecho. Mi familia construyó esa empresa desde cero. Me volví para enfrentarla por completo y la reconstruí mientras tú planeabas un discurso dramático para la cena. Me sorprendiste con el divorcio y yo respondí con una reescritura de mi legado. Eso fue todo. El golpe final. Camille abrió la boca para hablar, para discutir, pero no salió nada. Solo un leve suspiro y el desmoronamiento de su expresión. Y Liz miró fijamente su plato, en silencio. Lena parecía a punto de llorar, aunque no sabía si era por la pérdida de poder, la dignidad o el fracaso de su marido. ¿Raymond? Me miró con el resentimiento cansado de quien vio caer su dinastía no con una explosión, sino con una firma. Camille alargó la mano para coger su copa de vino, pero no la alcanzó por poco, su mano temblaba lo suficiente como para delatarla. Así que eso es todo, susurró. Simplemente nos van a borrar. No. Dije con voz suave pero firme. Se borraron en el momento en que decidieron que yo no contaba. Cuando te reíste tras puertas que pagué para abrir. Cuando elegiste el orgullo sobre la camaradería, la crueldad sobre el carácter. No te voy a borrar. No te estoy salvando. Durante años me senté a su mesa, les hablé con cautela y usé ropa a la medida de sus expectativas. Desempeñé un papel secundario en su drama, con la esperanza de que algún día me aceptaran en el reparto. Pero esto ya no era una actuación. Era real. Y por primera vez, yo era quien tenía el guión en la mano. Raymond se inclinó hacia adelante de nuevo, intentando sonar firme. ¿Crees que los accionistas y los trucos legales te hacen líder? No, dije. Pero la previsión, la resiliencia y saber exactamente cuándo dejar de esperar permiso. Eso sí. No hubo recuperación. Ningún revés repentino. Ninguna cláusula de exención ni paracaídas dorado. Camille lo sabía. Raymond lo sabía. Y odiaban que no me jactara. Que no alzaba la voz ni daba puñetazos ni sonreía con suficiencia. ¿Estaba tranquilo? Con los pies en la tierra. ¿Listo? Recogí la carta y la guardé en mi chaqueta. No la había traído para presumir. Lo traje para recordarles que no era una especulación. Estaba sellado. Firmado. Decidido. Camille se recostó en su silla, parpadeando lentamente como si intentara despertar de un sueño. Tú planeaste todo esto. Solo falta el último plato, dije, haciendo eco del susurro anterior de su madre como un último toque. Miré a mi alrededor una última vez, memorizando las caras de quienes habían pasado años intentando desmecharme como si fuera un asado por el que nunca pagaron. Pensé que me sentiría reivindicado. Triunfante. Pero sobre todo, me sentía limpio, como si algo que llevaba años pegado a mi piel finalmente se hubiera desprendido. Me volví hacia el camarero, que permanecía de pie, incómodo, junto a la pared, observando la implosión a cámara lenta de una familia antaño impenetrable. Llevaremos postre para llevar, dije. Solo una caja. El hombre asintió y se alejó a toda prisa. Camille no volvió a hablar. Raymond tampoco. Nadie se movió. Caminé hacia la puerta, ajustándome los puños, dejando que el silencio a mi espalda llenara el espacio en el que una vez me esforcé tanto por ser bienvenida. Pero ya no era su sombra. Ya no era la última palabra. Yo fui quien desbarató la situación que habían construido sobre la falta de respeto. Y ahora me alejaba, no de la familia, sino de la necesidad de su aprobación. Ya había ganado. Camille volvió a sonreír con suficiencia, reclinándose como si aún tuviera cartas que jugar, como si yo no hubiera recogido la mesa delante de todos a quienes ella había usado para alimentar su ego. No te atreverías, dijo, con la voz rozando la arrogancia. Mi familia fundó esa empresa. Era el tipo de frase que creía que sonaría como una amenaza.
La que había ensayado frente al espejo o le había susurrado a Elisa a altas horas de la noche mientras bebía vino y fantaseaba con un mundo donde yo siempre iba 2 pasos por detrás de ella. Pero no se dio cuenta de algo crucial, este ya no era su mundo. Esa empresa no era suya. Ese apellido ya no tenía el mismo peso que antes. El legado al que se aferraba como una cortina de terciopelo ya había sido descorrido, doblado y reutilizado en una pancarta con mi nombre bordado en el frente. Me incliné apenas, lo suficiente para mirarla a los ojos. Y lo reconstruí mientras estabas ocupada planeando un discurso dramático para la cena, dije con calma. Me sorprendiste con el divorcio, respondí con una reescritura del legado. Su rostro no se desmoronó de golpe. Se quebró en algunos puntos. En las comisuras de los labios, en la tensión de la mandíbula, en el movimiento de sus pupilas mientras intentaba decidir si discutir o cambiar de postura. Su sonrisa burlona se apagó silenciosamente, sin ceremonias. La misma sonrisa burlona que una vez la atraía a las salas, convertía los conflictos en bromas, hacía que la gente perdonara sus manipulaciones. Pero ahora flaqueaba ante algo que nunca antes había enfrentado, la responsabilidad. Alrededor de la mesa, era como si alguien les hubiera bajado el volumen a sus propias identidades. Y Liz ya ni siquiera fingía estar por encima de eso. Su copa de vino temblaba en su mano, un suave tintineo al golpear el tallo con la porcelana. Raymond miraba fijamente a un punto más allá de mí, más allá de la lámpara, más allá del presente, como si estuviera viendo cómo la arquitectura de su manada se derrumbaba a cámara lenta. Lena era la única que aún se resistía a la cortesía. Su mirada reflejaba una mezcla de incredulidad y arrepentimiento, aunque no supe a quién se enfrentaba más, si a mí, a Camille o a ella misma. Su hermano Mark, que había llegado tarde y había permanecido casi en silencio hasta entonces, finalmente habló. Ni hablar, murmuró, negando con la cabeza. Esto no es real. Oh, es real, dije, girándome ligeramente hacia él. Tu familia me trató como si fuera un mueble durante años. Se esperaba que fuera agradable, invisible, agradecida. Me hicieron sentir como un invitado en una mesa que yo mismo había pagado. Y guardé silencio. Hasta ahora. Mark miró a Raymond, luego a Camille, y luego a mí. Entonces, ¿qué eres ahora, director ejecutivo? El mes que viene, confirmé. Pero las decisiones ya las tomo yo. El daño, como dicen, ya está hecho. Camille por fin recuperó la voz, aunque le salió entrecortada y forzada. No te saldrás con la tuya. La Junta te va a combatir. Mi padre, la Junta, interrumpí, ya está disuelta. Legalmente. Ejecutado y verificado. Y tu padre ya no tiene derecho a voto. Lo firmó, ¿recuerdas? Raymond hizo una mueca, apretando la mandíbula. ¿Y el resto de tu familia? Continué. Estarán demasiado ocupados volviéndose unos contra otros como para preocuparse por mí. Los hombros de Camille se desplomaron ligeramente, un tic en su mano derecha traicionó la calma que intentaba proyectar. No tienes la fuerza para liderar. No eres lo suficientemente despiadado. No necesito serlo, respondí. Solo necesito ser mejor que tú. Y, Camille, ese bar lleva años enterrado. La sonrisa burlona no regresó esta vez. No discutió. En realidad no. Ahora lo veía. La comprensión de que esto no era algo que pudiera evitar con encanto, llanto o intimidación. Se fue la luz. Los espejos estaban rotos. El público había dejado de aplaudir. No se trataba de venganza, dije, manteniendo la voz serena. Si lo fuera, lo habría hecho con cámaras y comunicados de prensa. Pero no lo hice. Lo hice con abogados y contratos. Con tiempo. Con silencio. Y lo hice limpio. Lena parecía querer hablar, pero nada traspasó la línea apretada de sus labios. El peso de la situación finalmente se estaba apoderando de mí, como si cada plato de esta comida hubiera estado impregnado de realidad. Frío. Amargo. Merecido. Camille me miró como si viera algo desconocido. Quizás fue la confianza, la claridad, la ausencia de disculpas. Quizás fue el hecho de que no estaba rogando. No me estaba derrumbando. No me quedaba en la caja que ella me había dibujado años atrás.
Siempre dijiste que querías un hombre que pudiera tomar las riendas, dije, levantándome lentamente, abotonándome la chaqueta. No imaginabas que se vería así. Se rió, con una risa cortante y sin humor, pero incluso eso sonó falso. ¿Crees que esto te hace poderoso? ¿Crees que esto te hace suficiente? No. Dije con calma, esto me hace libre. De eso se trataba siempre. No de dominación. No era venganza. Solo libertad, de sus juegos, sus reglas, sus guerras silenciosas libradas tras cenas perfectamente organizadas. Ya no me interesaba ganarme su respeto. Había construido algo más grande de lo que su aprobación podía contener, y lo hice mientras me consideraban un simple adorno. Puse mi servilleta sobre la mesa. No tienes que creerme ahora. Lo sentirás pronto. Cada vez que se tome una decisión sin ti. Cada vez que la empresa de la que solías presumir envíe un correo electrónico con mi nombre y mi firma. Camille no respondió. Su silencio era más fuerte que su voz. Su rostro ya no reflejaba rabia. Una profunda y punzante confusión. Como si alguien le hubiera robado el último fragmento del espejo y lo hubiera reemplazado con consecuencias. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Siguió el silencio, ahora más denso. Sin aplausos. Sin reivindicación. Solo la verdad, finalmente más fuerte que su negación. Me detuve solo una vez, en la entrada de la suite, y me volví el tiempo justo para decir una última cosa. La próxima vez que planees un gran anuncio, dije, asegúrate de saber quién escribe el siguiente capítulo. Entonces salí, dejando atrás la mesa que había pagado, a la familia que nunca me vio venir y una sala que acababa de presenciar el cambio de una dinastía en tiempo real. Nadie habló. Ni una palabra. Ni un susurro. Ni una respiración lo suficientemente fuerte como para remover las servilletas de lino o hacer vibrar las copas. El silencio tras la detonación nunca es estridente. Es sofocante, aún, una especie de silencio que se siente casi sagrado. A eso me encontré al regresar a mi asiento para un último momento de serenidad. La suite privada de Orellos, antes llena de risas petulantes y cumplidos ambiguos, ahora reverencia triste y atónita. Como una capilla después de la confesión. Raymond miraba el espacio frente a él, sin fingir que podía salvar nada. Lena jugueteaba con su anillo, dándole vueltas en el dedo con la desesperada repetición de alguien que intenta anclarse. Y Liz miró su teléfono y luego lo dejó, como si ningún mensaje pudiera salvar el momento. Incluso Mark, cuya única contribución a la velada había sido encogerse de hombros torpemente y pasar la cesta de pan, parecía como si se hubiera tragado un cable eléctrico. Pero Camille, ese fue el silencio que más noté. Estaba sentada con las manos en el regazo, los tacones de sus zapatos ya no resonaban contra el suelo, la sonrisa burlona ya no se dibujaba en su rostro como una armadura. Sus hombros, siempre rectos como una esposa trofeo preparándose para una foto, se habían encorvado. No de forma drástica. Solo bastaba con decir que lo sabía. La guerra que empezó con un solo toque de copa de vino había terminado antes de que llegara el suflé. Y el hombre al que intentó humillar delante de su familia había enterrado su antigua versión bajo sus pies. Su madre finalmente se rindió primero. Tú planeaste esto, susurró Lena, con la voz apenas audible por encima del suave jazz que sonaba a lo lejos. La lista de reproducción no había parado, no había recibido el aviso de que se avecinaba una implosión familiar. La música ahora me parecía surrealista, como si perteneciera a otra vida, a otra cena, una en la que aún pedía permiso para hablar. Sostuve la mirada de Lena sin hostilidad. Sí, dije. Hasta el último plato. Su rostro se torció ligeramente, como si no supiera si admirar la estrategia o llorar por las consecuencias. Y Liz se burló, más por reflejo que por comprensión. No entendía las complejidades, los cambios en la junta directiva, las sutiles maneras en que había desmantelado su legado, cláusula legal a cláusula. Pero reconocía el poder cuando lo veía. Y sabía que Camille ya no lo tenía. Me puse de pie de nuevo, no para presumir ni para hacerme el ridículo, sino porque ya no necesitaba sentarme en su mesa. Esa silla nunca fue para mí. En realidad, no. Siempre había sido prestado. Ahora, era irrelevante. La voz de Camille llegó después, apenas. Me usaste.
Me giré hacia ella lentamente. No, dije. Estuve a tu lado más tiempo del debido. Me quedé callada ante cosas que ningún marido debería aceptar. Seguí construyendo mientras tú seguías despidiéndolo. Y aún así, no apreté el gatillo hasta que tú lo hiciste. Parpadeó lentamente. Esta es tu idea de venganza. No, respondí. Esta es mi idea de restauración. Simplemente dejé de intentar ganarme el respeto de quienes no sabían cómo era. Camille inhaló, como si fuera a escupir algo venenoso, pero se contuvo. No quedaba nada. Les había arrebatado lo único que consideraban intocable, su poder, y no lo hice con ruido, escándalo ni sangre. Lo tomé con tinta, palanca y silencio. El mismo silencio que habían usado para borrarme durante años. Solo que lo hice más fuerte. Raymond finalmente se puso de pie, aunque lentamente. Le temblaban ligeramente las manos al alcanzar el respaldo de su silla. No te corresponde estar al mando, dijo con voz ronca. No estás hecho para este mundo. Yo lo construí, respondí sin dudarlo. Mientras tú te ocupabas de pulir tu nombre, yo limpiaba tu desastre. Y la única razón por la que no soy más vengativo es porque sé que la empresa merece algo mejor que cualquiera de nosotros. Eso lo detuvo. No porque lo creyera, sino porque en el fondo sabía que era cierto. Camille miró alrededor de la mesa como si la viera por primera vez. Como si el trono que había intentado proteger se hubiera derretido en arenas movedizas bajo ella. Vi un destello en su rostro. Quizás miedo. Quizás asombro. Quizás ambos. Y no lo disfruté. No la odiaba. Simplemente ya no la necesitaba. Levanté mi copa, todavía medio llena por el brindis que nunca llegó, y la dejé flotando en el aire. Por nuevos comienzos, dije en voz baja. Y leer los contratos antes de firmarlos. Nadie brindó. Nadie compartió el sentimiento. Y eso estuvo bien. Ese brindis no era por ellos. Era por mí. Por el hombre en el que tuve que convertirme para soportar años de humillación silenciosa. Por el silencio que había convertido en estrategia. Por cada desaire que creían que no notaba. Por cada insulto disfrazado de ingenio. Todos pusieron los ojos en blanco a mis espaldas. Dejé el vaso sin beber. Camille se levantó, por fin, lentamente. No dijo nada. Buscó su bolso, el que le compré para su cumpleaños el año pasado. Casi lo olvidó. Respiró con dificultad y asintió con la cabeza hacia su madre, su hermana y su padre. Luego caminó hacia la puerta sin volverse. La dejé ir. No la detuve. No necesitaba su reconocimiento. Ese capítulo estaba cerrado. Y Liz la siguió un momento después, con sus tacones resonando como una máquina de escribir que anotaba una historia inconclusa. Raymond permaneció sentado, con la mirada fija en la mesa, pensando en un millón de posibles maneras en que esto podría haber sido diferente. Pero no fue así. Todo había ido exactamente así. El camarero regresó con una sonrisa delicada. ¿Postre, señor? Miré las rebanadas de pastel intactas en la bandeja y asentí levemente. Márchalo, por favor. Asintió y se fue rápidamente, mientras yo me levantaba una vez más y echaba un último vistazo a la mesa. Me di cuenta de que algo más profundo que la satisfacción se había instalado en mí. Paz. No triunfo. No presunción. Paz. Porque no necesitaba gritar para ganar. Solo necesitaba tener razón. Y pacientes. Y preparados. La próxima vez que se sentaran en una mesa como esta, alguien más pagaría la cuenta. Alguien más intentaría usar la máscara del control. Pero siempre recordarían esta noche. La noche en que el hombre callado habló último y más fuerte. Y cuando la puerta se cerró tras de mí, no solo dejé a ellos. Dejé atrás al hombre que una vez rogó ser escuchado. El resultado no fue ruidoso. No vino con llamadas dramáticas, ni enfrentamientos emotivos, ni con Camille apareciendo en mi puerta gritando sobre una traición. No. Las verdaderas consecuencias fueron silenciosas. Frío. Administrativo. Llegó en forma de correos electrónicos con fecha y hora fuera de horario.
Según su solicitud, se adjuntan los documentos de incorporación o, por favor, confirme la fecha final de transición. Me llegó a través de cartas de renuncia enviadas a mi bandeja de entrada privada con asuntos concisos como, vigente de inmediato y de enviado con pesar. Sin emoción. Solo papeleo. Firmas. El tipo de silencio que significaba que el imperio había oído el trueno y ahora se movía bajo un nuevo clima. Camille me entregó los papeles del divorcio 3 días después de la cena. Entregado por un mensajero. No me inmuté al abrirlo. Lo esperaba. Lo que no me esperaba era la cláusula sobre la pensión alimenticia, la manutención vitalicia. Su abogado debió pensar que entraría en pánico. Pensó que querría evitar arrastrar nuestros nombres ante el tribunal. Pero devolví el paquete en menos de 1 hora. El mismo mensajero. Con anotaciones diferentes. Sin pensión alimenticia. Sin acuerdo. Sin bienes compartidos. Taché líneas con tinta roja y firmé con firmeza. Que ella respondiera. ¿Lo hizo? Su siguiente carta incluía más exigencias y una breve nota manuscrita al margen. No vas a ganarlo todo. No respondí con palabras. Mi abogado acaba de presentar una moción con documentos financieros adjuntos, nuestro acuerdo prenupcial, su herencia y mi cartera de negocios. Cubrió todos los detalles. Cerró todos los huecos. Intentó engañarme de nuevo la semana siguiente. Insinuó que mi reciente adquisición podría haber infringido cláusulas de no competencia o normas sobre tráfico de información privilegiada. Pero ya había encargado a 3 equipos de cumplimiento que revisaran todo el proceso. Había sido demasiado cuidadoso. Demasiado silencioso. Demasiado paciente. Y para cuando su abogado se dio cuenta, el juez ya había desestimado su moción. El verdadero desmoronamiento ocurrió dentro de su propia familia. Raymond convocó una junta de accionistas de emergencia 4 días después de nuestra cena. No asistí. No tenía sentido. Ya tenía las votaciones. La sala se llenó de sus leales, los que solían saludarlo con la cabeza como si fuera un rey. Y entonces la mitad se dio cuenta de que ahora yo controlaba el trono. Se marcharon cabizbajos. Algunos enviaron correos electrónicos esa misma noche. Otros simplemente desaparecieron. Lena intentó contactarlos una vez. Un mensaje amable un domingo por la mañana. Me gustaría saber tus intenciones, si estás dispuesto a conversar. Lo leí, cerré la aplicación y no respondí. No había dicho ni una palabra para defenderme en todos esos años. Ahora no podía pedir aclaraciones. ¿Y Iris? Hizo lo que siempre hacía cuando su mundo se tambaleaba, publicó fotos vagas y manipuladas de ella en vacaciones. Palmeras, cócteles sin alcohol y descripciones cuidadosamente seleccionadas como, la curación no es lineal. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones vacíos. Ni siquiera les había contado a sus seguidores que su familia acababa de perder su negocio. Claro que no. Siempre se le daba mejor filtrar la verdad. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Lo primero que hice como director ejecutivo interino fue reestructurar el equipo ejecutivo. Destituí a cualquiera que se hubiera beneficiado del nepotismo o el estancamiento. Se acabó la inercia. Ya no se usan apellidos como credenciales. Me reuní personalmente con cada departamento. Les hice preguntas. Escucharon. Algunos se sorprendieron de mi aparición. Otros se sintieron aliviados. Creo que algunos incluso esperaban que fuera una máquina de venganza despiadada con traje a medida. Pero no lo hice. No lo necesitaba. Ofrecí contratos basados en el rendimiento. Recontraté a algunas personas que Raymond había despedido discretamente a lo largo de los años porque hacían demasiadas preguntas. Realicé una auditoría transparente de las operaciones de la empresa y publiqué los resultados en nuestra red interna. Sin tonterías. Sin rodeos. Solo hechos. Las ganancias volvían a subir. La gente no tenía miedo. Tenía esperanza. Era una sensación extraña, sentir respeto sin tener que exigirlo. Pero no dejé que me embriagara. Simplemente seguí presentándome. Firme. Directo. Inquebrantable.
Camille envió una última carta casi al final del segundo mes. Esta vez, no fue a través de su abogado. Estaba escrita a mano. 2 páginas. Sin exigencias. Solo palabras. Escribió que nunca imaginó perderlo todo en una noche. Que cuando anunció nuestro divorcio en la cena, pensó que saldría humillada. Que no se trataba de odio. Se trataba de teatro. Imagen. Control. Pensó que si daba el primer golpe, podría controlar la historia. Admitió que, de alguna forma retorcida, siempre había sabido que yo era más inteligente de lo que dejaba ver. Pero se había acostumbrado a ignorar esa verdad. Porque la hacía sentir más segura creer que la necesitaba más que ella a mí. Terminó con una sola frase. Supongo que no me di cuenta de que el silencio significaba que estabas escuchando. Doblé la carta y la guardé en una caja en mi estudio. No le respondí. El viejo tablero había desaparecido. La empresa se estaba reconstruyendo. Camille y yo estábamos legalmente separados. El nombre de su padre ya no figuraba en el directorio ejecutivo. Se rumoreaba que Elise estaba solicitando puestos en agencias de relaciones públicas donde su apellido no le conseguía entrevistas. Toda la familia, antes unida por el derecho a todo, se había enfrentado, fragmentándose en el silencio y la autopreservación. ¿Y yo? Hacía lo de siempre. Trabajando. Creando. Planificando. No por venganza. No por aplausos. Sino por la paz. No hubo un final dramático. No hubo puentes en llamas. Solo salidas limpias, papeles firmados y nuevos comienzos. Camille me dijo una vez que el silencio era debilidad. Pero ahora lo sabía. El silencio es preparación. El silencio es poder. El silencio es el sonido de alguien que construye un futuro mejor mientras todos los demás están ocupados actuando. Y el mío apenas comenzaba. 3 meses después, me encontraba en el último piso del edificio Dufresne, la oficina de la esquina que antes ocupaba Raymond, ahora reconvertida con estantes de cristal, luz nítida y un silencio que no me juzgaba. Era media mañana, y el horizonte de la ciudad se extendía más allá de los ventanales como un retrato de cada obstáculo que había superado. El escritorio era mío ahora, elegante, organizado, sin el desorden de un falso prestigio. Sin fotografías familiares. Sin placas de bronce que elogien a un hombre que daba órdenes a gritos mientras otros hacían el trabajo de verdad. Solo una cita enmarcada que guardé para mí. El poder calla hasta que habla. Y la mía por fin había hablado. Pasé la mano por el borde del escritorio, no para dramatizar, sino para tranquilizarme. Este espacio no era solo un ascenso. No fue venganza. Fue una prueba. La prueba de que me habían subestimado durante demasiado tiempo. Prueba de que no necesitaba que su apellido importara. Prueba de que el hombre del que se reían desde el otro extremo de la mesa ahora tenía las llaves de lo que llamaban legado. La oficina había cambiado. No solo en diseño, sino también en energía. Se acabaron los lacayos que asienten con la cabeza durante los discursos de Raymond. Se acabaron los ejecutivos con privilegios que se pasan la vida fichando por nepotismo. El nuevo equipo directivo era reducido, hábil y brutal en el mejor sentido de la palabra. Analistas que habían pasado años enterrados en la gerencia media ahora tenían un lugar en las reuniones ejecutivas de estrategia. Mentes creativas sin pedigrí finalmente fueron escuchadas. Los ascensos se ganaban, no se heredaban. Y con cada decisión, el respeto se extendía por los pasillos. No me temían. Me seguían. Esa distinción me importaba. Caminaba por los pasillos con regularidad. Sin visitas programadas. Sin supervisores anunciando mi llegada. Tomaba un café en la sala de descanso. Saludaba con la cabeza a los becarios y hacía preguntas en medio de los espacios de trabajo abiertos. Al principio, me miraban con nerviosismo, esperando a que se desvaneciera algún disfraz corporativo. Pero seguía apareciendo. Y pronto, empezaron a tratarme como alguien real. Uno de ellos. Los empleados que antes susurraban al pasar, ahora me saludaban por mi nombre. Algunos incluso me detuvieron para decirme cosas que no esperaba. Gracias por arreglar las cosas. Oh, de hecho, ahora nos sentimos heridos.
Esas eran las cosas que llevaba conmigo, más que la oficina o el título. Esta empresa no me tenía miedo. Por fin estaba viva bajo mi mando. No habíamos visto a Camille desde que se formalizó el divorcio. Nada de fiestas de despedida. Nada de despedidas de oficina. No había pisado el edificio desde la cena en Arellos. Su credencial de acceso había sido desactivada discretamente, sin ceremonias. Algunos de sus antiguos asistentes me contactaron con nerviosismo, preocupados de que su lealtad pudiera costarles el trabajo. Pero mantuve la integridad de todos los que se presentaron a trabajar. Su sombra ya no se extendía tanto. Raymond, por su parte, había guardado silencio. Tras la disolución de la junta directiva y el público se enteró de la reestructuración interna, emitió un comunicado de prensa, algo vago sobre su retirada para dar paso a una nueva visión. Pero todos lo sabían. Se notaba en el tono de los periodistas, en cómo dudaban antes de citarlo. Dufresne ya no era su historia. Era mío. No había hablado con él desde aquella noche. No quedaba nada más que decir. Me lo imaginé lamentándose de su orgullo herido, jurando que reconstruiría, renovaría su marca o lanzaría algo nuevo. Pero también sabía que no lo tenía. Ya no. Su poder provenía de la altitud heredada. El mío, de la ascensión. La semana anterior, me había dirigido a toda la compañía en nuestra primera asamblea interna. Sin traje. Sin podio. Solo yo, con camisa abotonada y las mangas arremangadas, de pie frente al atrio de varias plantas como si dirigiera una reunión de equipo. No fue un cambio de régimen. Les conté todo, a dónde íbamos, cómo llegaríamos y quién nos acompañaría. No usé lenguaje corporativo impreciso ni gráficos llamativos. Acabo de hablar. Por experiencia. Por convicción. Y cuando terminé, los aplausos no fueron estruendosos. Fueron sólidos. Me los merecí. Fue entonces cuando supe que ya no sobrevivíamos. Estábamos creciendo. La vista desde la cima no era de mármol ni de oro. Fue un proceso de decisiones. Cada uno de ellos se aferró a momentos que creían insignificantes. Cuando Raymond se negó a escuchar. Cuando Camille hacía comentarios sarcásticos. Cuando todos asumían que me mantendría en silencio solo porque me quedaba callado. Pensaban que el poder consistía en gritar en salas de juntas y usar apellidos como si fueran armas. Pero el verdadero poder residía en sentarse en una oficina tranquila, sabiendo que podrías haberlos aplastado. Y en cambio, elegir construir algo mejor. Hubo momentos en que extrañé mi versión anterior a todo esto. El hombre que le llevaba café a Camille antes de sus largas reuniones. El hombre que se quedaba hasta tarde arreglando hojas de cálculo por las que nadie le agradecería. Ese hombre se había ido. Pero no estaba desperdiciado. Él era la base. Y cada paso en falso, cada humillación, se había convertido en ventaja. Mi asistente. Un asistente de verdad, no uno heredado de viejas lealtades, me dijo por el intercomunicador. Tiene esa llamada a las 11:30 con la división europea en 10 minutos, señor. Gracias, Jordan, dije. En camino. Tomé la carpeta del escritorio, pero antes de salir, me detuve en la pared de cristal una vez más. Abajo, la ciudad vibraba con movimiento. Un recordatorio de que todo imperio parece estable desde arriba, hasta que deja de serlo. No quería construir un imperio. Quería construir una empresa en la que valiera la pena quedarse. Al entrar en el pasillo, pasando junto a las oficinas abiertas donde los equipos realmente trabajaban, colaboraban, no solo fingían, sentí algo más profundo que el orgullo. Sentí pertenencia. No era ostentoso. No exigía ser visto. Pero era real. Y me había llevado años encontrarlo. Camille me dijo una vez que nunca sería el tipo de hombre al que la gente respetaba. Que hablaba demasiado suave, demasiado cauteloso. Pero lo que no entendía era que la cautela no era debilidad. Fue estrategia. No tenía miedo. Estaba calculando. Observando. Esperando. Y cuando llegó el momento, no reaccioné. Lo ejecuté. La versión de mí que una vez se sentó al fondo de la sala ahora la lideraba.
El hombre del que se reían ahora llevaba su legado en una dirección que jamás habrían imaginado. Y en medio de todo, en el silencio que siguió a la tormenta, en los aplausos de un equipo que por fin creyó en el liderazgo, en el peso medido del poder que no necesitaba gritar, encontré algo que no había sentido en años. Paz. No porque todo hubiera salido bien. Pero porque dejé de esperar que el permiso importara. Porque sabía quién era. Porque sabía exactamente lo que había construido. Y finalmente, porque sabía que nunca volverían a ver el último piso como yo. Nunca más. La siguiente cena anual de accionistas no se parecía a las anteriores. Atrás quedaron los centros de mesa adornados con terciopelo, los pretenciosos vinos importados que Camille insistía en pedir cada año, los discursos petulantes de sobremesa que Raymond pronunciaba como sermones. Esta vez, el evento fue más escueto, más limpio, más intencional. La lista de invitados se había reducido a quienes contribuyeron, no solo a quienes se quedaron sin hacer nada. El comedor no era un museo de lujo de 5 estrellas. Era un local moderno en una azotea con jazz suave de fondo y un horizonte que no necesitaba adornos. Nada de letreros llamativos. No hubo aplausos forzados. Solo la gente que ayudó a construir lo que vino después de la caída. Llegué un poco antes. No por la imagen, sino porque quería asimilar primero este momento que antes solo vivía en ensoñaciones, cuando me ignoraban en reuniones familiares o me trataban con condescendencia en salas de juntas. Ahora era real, tangible y silencioso, en el mejor sentido. Sin Camille. Sin Raymond. Sin Elise. Su ausencia no fue anunciada. No fue dramática. Fue simplemente total. Un vacío de ruido que nadie pasó por alto. Algunos viejos inversionistas murmuraban al respecto, curiosos por lo sucedido, preguntándose cómo había evolucionado el imperio. Pero la mayoría de la sala ya lo sabía. Habían visto el cambio. Habían leído los estados financieros, visto los titulares, percibido la diferencia en sus dividendos. No había tenido que destruir a la vieja guardia. Simplemente los había dejado obsoletos. A medida que la gente entraba, les estrechaba la mano y saludaba con la cabeza a las caras conocidas. Nuevos jefes de departamento, socios internacionales, incluso algunos empleados que habían ascendido en los últimos 6 meses. Sus ojos no reflejaban miedo. Transmitían confianza. Y cuando preguntaban cómo estaba mi familia, no era solo una charla trivial. Lo decían en serio. Eso importaba más de lo que creían. Estaba de pie cerca del borde de la azotea, observando el último resplandor del atardecer reflejarse en las torres de la ciudad cuando mi asistente se acercó y dijo, «¿Están listos para ti?» Caminé hacia el centro del espacio, donde había un podio minimalista bajo una iluminación tenue. Llevaba un micrófono enganchado al cuello de la chaqueta, pero no lo necesitaba. La sala se quedó en silencio antes de que pudiera decir una palabra. Dejé que el silencio se prolongara, solo unos segundos más de lo esperado. Entonces levanté mi copa. Para borrón y cuenta nueva. Empecé con voz tranquila, mesurada y firme. A los movimientos inteligentes. Y a no subestimar al hombre sentado tranquilamente al final de la mesa. Algunos rieron entre dientes. Otros asintieron. Todos sabían exactamente lo que significaba esa frase. Cuando me uní a esta familia por matrimonio, continué, me ofrecieron un puesto, pero no voz. Durante años, me dijeron lo que no era. Que no era lo suficientemente inteligente. No era lo suficientemente dominante. No era parte de mi linaje. Sonreí. Me quedé callado. Y escuché. Porque sabía que el silencio tenía su propio poder. Hice una pausa para que mis palabras se asentaran. Me enseñaron que el legado se trata de control. Pero he aprendido que, en realidad, el legado se trata de valor. Contribución. Responsabilidad. Y todos en esta sala han demostrado lo que sucede cuando se prioriza el valor sobre la vanidad. Se oyó un leve murmullo de agradecimiento. No llegué aquí gritando. Llegué aquí construyendo. Escuchando a quienes ignoraron. Leyendo cada contrato que hojearon y preparándome para cada momento del que se rieron. Y cuando llegó el momento, no reaccioné. Di un paso adelante.
Miré los rostros de la multitud. Diversos. Comprometido. Más agudo que las salas donde antes me despedían. El grupo Dufresne ya no es un monumento al apellido de una familia. Es una empresa viva, dinámica y con propósito. Nuestro éxito no dependerá de quiénes sean tus padres, sino de la integridad de tu trabajo. Ese es el cambio. Esa es la promesa. Brindo de nuevo. Por todos los que reconstruyeron esto conmigo. Por quienes eligieron el mérito sobre la memoria. Y por el futuro, estamos listos. Esta vez, la sala brindó conmigo. No por obligación. No porque temieran las consecuencias de negarse. Sino porque creían en la mesa que habíamos reconstruido juntos. Tras el discurso, la gente no se apresuró a irse. Se quedaron un rato. Hablaron con libertad. Hicieron preguntas, dieron su opinión, compartieron historias. La empresa se sentía más humana ahora. Menos dinastía, más equipo. Mientras me apartaba a un lado, bebiendo una última copa de vino, volví a vislumbrar el antiguo horizonte. Ahora parecía diferente. No más pequeño, pero menos intimidante. Como si por fin hubiera hecho espacio para alguien como yo. Camille no había enviado nada. Ni carta, ni mensaje, ni una última palabra. Y esa, en cierto modo, fue su última actuación. Desapareció antes de que se encendieran las luces en el escenario de otra persona. No necesité su disculpa. No necesitaba su presencia. Tenía todo lo que me había ganado. Y mientras las risas de mi equipo llenaban la azotea y las luces de la ciudad cobraban vida a nuestro alrededor, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Algo claro. Fuerte. Paz. De esas que no tienes que anunciar. De esas que llegan cuando dejas de esperar a que te vean y empiezas a construir algo que no puedan ignorar. Volví a mirar a la multitud, y esta vez no me sentí como el forastero que observaba a través del cristal. Estaba justo donde debía estar. A la cabecera de la mesa. Y esta vez, todos lo sabían.